Vamos a hablar en esta tarde acerca de la dureza de corazón. La dureza de corazón a Dios no le agrada. La dureza de corazón no es algo bueno para nosotros. Un corazón duro es un corazón que no es enseñable. Un corazón duro es un corazón que no da fruto. No da fruto. Porque en una tierra dura no puedes plantar nada. En una tierra dura no puedes plantar nada. Y donde no puedes plantar nada, tampoco puedes cosechar nada. Por eso un corazón duro a Dios no le agrada. Y el Señor nos advierte de que nosotros no tengamos un corazón duro. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo que salió de Egipto en Israel endureció, dice la palabra, su corazón. Y fue un pueblo que tuvo grandes problemas por endurecer su corazón y entrar en contienda con Dios y no creerle a Dios. Y el Señor siempre nos advierte, ¿por qué está escrita la palabra de Dios? Y está escrito todo lo que pasó en la antigüedad, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Y que como seres humanos podemos cometer los mismos errores. Como seres humanos, porque el hombre sigue siendo tripartito, espíritu, alma y cuerpo, desde el principio que Dios lo creó. Entonces el Señor nos advierte acerca de que no endurezcamos nuestro corazón. Dios nos advierte acerca de esto y tenemos que tener cuidado para que esto no suceda. Esto, hermanos, dependerá única y exclusivamente de nosotros. Nosotros decidimos endurecer nuestro corazón o no. Decidimos. ¿Decidimos movernos por emociones o decidirnos movernos por la obediencia a la palabra de Dios? Tú decides. Si te mueves por las emociones, va a ser terrible en tu vida, porque te van a hacer daño, porque va a pasar situaciones en la vida que te van a doler y te van a hacer daño. Y si te asientas en las emociones de tu corazón, va a ser una lucha interna terrible. Te vas a endurecer y te vas a mover por esas emociones. Mas si tú recuerdas la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, eso no te va a acontecer. Aunque alguien intente hacerte daño, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir si tú aplicas la palabra del Señor en tu vida. Vamos a ir al Salmo 95. Salmo 95, vamos a leer del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, si oyereis hoy su voz, no enmudezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En Hebreos este mismo texto dice, el Espíritu Santo dice, en Hebreos te viene el mismo texto, pero te dice, el Espíritu Santo te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mas es un consejo, mas es algo que el Espíritu Santo de Dios nos habla para que no endurezcamos nuestro corazón como le pasó al pueblo de Israel. Porque disgustó gravemente al Señor la actitud y el comportamiento del pueblo de Israel. Porque fue tanto el endurecimiento de su corazón que empezaron a dudar. Empezaron a dudar incluso de que Dios estaba con ellos. Empezaron a dudar de la provisión de Dios. Empezaron a dudar. Y después de la duda, de la falta de fe, vino la murmuración. Y empezaron a murmurar en contra de Dios.
A pesar, como dice la palabra, que vieron sus obras, que vieron sus milagros, que vieron su poder, que vieron su amor. ¿Estaban peor en el desierto que trabajando como esclavos en Egipto? ¿No vieron la obra de Dios? ¿No vieron los grandes milagros de Dios, no solamente para salir de Egipto, sino luego a través del camino? Pero era un pueblo que si no tenía lo que quería en el momento que lo quería, ya empezaba a molestarse. Ya empezaba a molestarse, ya a no creer por dónde los estaba llevando el Señor, a no creer de la misericordia de Dios, a no creer en el amor de Dios, a no creer que Dios le llevaba realmente a un lugar verdaderamente bueno de descanso. Porque cuando dice, no entrarían en mi reposo, dice, no entrarán en el lugar de mi reposo. No entrarán. Y fue así. Todos los que salieron, la primera generación, quedaron en el desierto y no llegaron a entrar en el reposo del Señor por su incredulidad y por su corazón duro. Se endureció el corazón del pueblo de Israel. Y no nos podemos endurecer. No nos podemos endurecer porque a lo largo de nuestra vida haya tramos de la vida donde realmente hay adversidad, donde realmente haya tiempos duros en la vida, porque los hay. Hay tiempos duros de enfermedad, hay tiempos duros de falta de trabajo, hay tiempos duros de enemistades, hay tiempos duros de separaciones de matrimonios, hay tiempos duros en la vida, tiempos no deseables, tiempos donde se pierden padres, hermanos o hijos, tiempos que realmente son difíciles en la vida, pero aún en esos tramos del camino que no son verdaderamente difíciles, ahí está Dios. Ellos dudaban de que Dios estuviera con ellos, mas la presencia de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel, siempre. Porque nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Es un Dios que se compadece del que sufre, que se compadece de aquel que tiene necesidad. La misericordia de nuestro Dios es infinita. Y porque tuvo Dios misericordia, rescató al pueblo de Israel de una manera esclavizada de vivir. Estaban completamente esclavizados y los llevaría a un mejor lugar. De la misma manera, el Señor quiere con nuestras vidas. De la misma manera. Ellos recorrieron un camino y nosotros estamos recorriendo otro camino hasta que lleguemos al lugar de nuestro reposo. Pero estamos andando por un camino. Yo siempre digo a la gente, perseverar en el Señor y no os canséis. Mira, haga frío o calor. Mira que tengas que correr y darte prisa para venir a la iglesia. No te importe. Allí donde 2 o 3 se reúnan en el nombre del Señor y se predique su palabra, acude, acude. Yo siempre he intentado ir a la casa del Señor y no me ha importado ni el frío ni el calor. Y no me ha importado ir y a veces he escuchado una gran predicación. A veces la predicación que había oído ya la sabía, pero no importa. He ido, he estado con mis hermanos, siempre aprendes un perfil nuevo de la palabra. Uno tiene que esforzarse por perseverar y por reunirse con la Iglesia de Cristo para aprender. Porque el aprendizaje es un aprendizaje que nos dura toda la vida. Esto no se aprende en una semana ni en un año, no. Se está aprendiendo constantemente. Lo primero que aprendemos es a conocernos a nosotros mismos, que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. No nos conocemos las reacciones que podemos tener nosotros mismos. A veces decimos con mucha ligereza, no, yo perdono con mucha facilidad. Yo perdono con mucha facilidad. Y el Señor que te ha oído decir esto, te va a probar. Te va a probar. Y te va a probar permitiendo en tu vida algo que te haga daño, pero daño de verdad, donde más te duele. Y ahí verá el Señor si tú eres una persona fácil de perdonar o no. Puedes pasar
el examen o no puedes pasar el examen. Porque Dios nos va a probar como prueba el oro y la plata y lo limpia. Y lo deja brillante. Uno se tiene que proteger. Uno se tiene que proteger. Y a veces somos un poco descuidados. Nos descuidamos en la oración. Nos descuidamos en ponernos la armadura de Dios. Nos descuidamos. Mira, yo soñaba esta semana. Tuve un sueño. Y el sueño es que yo estaba en mi casa, mis hijas estaban en un jardín, pero llega un momento que digo, chicas, meteros para adentro y vamos a cerrar las ventanas y las puertas. Y estaban allí, y ya se meten para dentro del comedor, y yo empiezo a cerrar las ventanas, y bajar las persianas. Yo empiezo a bajar las persianas, y eran persianas metálicas. Las habéis visto que hay persianas metálicas, que parecen de plástico, pero no son de plástico, son metálicas. Y yo rápidamente empiezo a bajar las persianas, empiezo a cubrir la casa, a cerrar la casa. Y de pronto veo que alguien nos está disparando, pero con unas balas realmente gordas. Empieza a dispararnos. Y yo dije, pareciera como que si esas balas iban a atravesar la persiana y nos iban a hacer daño. Incluso una hija mía se acerca a la ventana y digo, cuidado. Pero, ¿sabes? Esas balas no pudieron atravesar la persiana. No nos hicieron daño. ¿Sabes por qué? Porque esas persianas estaban representando la oración. Yo hago vallado cada día de oración y no dejo de orar en mi casa. Y lloro y intercedo, y lloro y intercedo, y lloro y intercedo, y lloro y intercedo. Cubro mi casa con oración. De tal manera que cuando el enemigo viene a hacernos daño, no puede. Esas balas no pudieron atravesar la oración, porque ahí estaba Cristo guardando esa casa. Y no pudieron hacernos daño. Hermanos, a veces nos relajamos. Sin darnos cuenta nos relajamos. No te relajes. Vela y llora por tu vida, por tu familia, por tu casa, por tu economía, por tu trabajo. Ora, intercede. No lo des por hecho. Nunca des nada por hecho, porque hoy en día nada está hecho. Todo está inestable. Hoy en día seguro no tenemos nada, hermanos. Por eso no hay que dar las cosas por hecho. Hay que estar orando, intercediendo, orando e intercediendo. Y no podemos endurecer nuestro corazón e incluso orar por nuestros enemigos. ¿Sabes? Puedes endurecer tu corazón cuando alguien te hace daño. Alguien que tú quieres mucho. Alguien que tú realmente tienes aprecio. Y esa persona o personas te hacen daño. En ti está aplicar la palabra de Dios o rechazarla. Me explico. Si tú permites que ese daño entre dentro de ti, eso va a endurecer tu corazón y tu vida. Eso va a endurecer tu corazón y tu vida. Mas si cuando te hacen daño, por muy daño que te hagan y muy doloroso que sea, tú coges la palabra de Dios y la aplicas y le dices al Señor, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca por el daño que me están causando. Es cierto que me está doliendo lo que me están haciendo, pero no permitas que mi corazón se endurezca. Señor, llena mi corazón de amor, llena mi corazón de perdón, llena mi corazón de bendición, Señor. Y cuando tú oras esto con una verdadera fe, y cuando Dios te oye que esa oración la haces para vivir con un corazón blandito de carne, no de piedra, de carne, que Dios puede trabajar con él, que Dios le puede enseñar. Cuando tú oras en esa fe, por vivir la palabra de Dios, surge algo maravilloso. De pronto, conforme estás orando, esas personas que te están haciendo daño, tú no sientes rencor por esas personas, ni quieres mal para esas personas. De pronto el Señor algo hace dentro de ti, que cuando viene el Espíritu Santo a recordarte toda la palabra de Dios, y la palabra del Señor te dice, perdona. Perdona a aquel que te ha ofendido. Perdona. De la misma manera que yo te perdono a ti, perdona al que te está haciendo daño. Perdona al que te ha ofendido. Perdónalo y bendícelo. Deja que yo lleve tu causa. No creas
que eso se va a quedar así. Porque uno puede decir en sus emociones y en su carne, pero Señor, esto es injusto lo que me estás diciendo. Es injusto porque tú ves lo que yo estoy sufriendo y soy inocente. Es injusto, Señor. ¿Cómo puedes permitir? No, Dios te está diciendo, tú haz tu parte. Tú haz lo que yo te he mandado, y yo te he mandado perdonar y bendecir a las personas o personas que te están haciendo daño. Yo te mando a ti esto, tú lo haces. Y esa causa tú me la dejas a mí. Que yo llevo esa causa. Él es nuestro abogado. Y nuestro abogado nos lleva esas causas. Y tú dices, el Señor dice en su palabra, no os venguéis vosotros, yo pagaré, dice el Señor. Pero el Señor es justo. El Señor es justo. Y el Señor te hará justicia en su momento. Pero tú haz lo que Dios te manda en su palabra. Y cuando tú decides obedecer a la palabra de Dios, créeme que vas a vivir muchísimo mejor. Porque esa ofensa tan grande que te están causando no ha traspasado tu corazón. Se ha quedado fuera. Porque tú no lo has permitido que entre. Tú no lo has permitido que entre en tu corazón y te endurezca tu corazón y te mueva tus emociones. Tú no lo has permitido, tú lo has dejado fuera. Y has dicho, Señor, no, yo decido perdonar y bendecir al que me está maldiciendo y al que me está haciendo daño. Yo decido hacerlo esto porque tú me lo mandas. Y tu vida cambia. Y tú vives mejor. Y tú vives más ligera. Porque bastante de gracia tiene aquel que conociendo la palabra no la vive. Porque con el pecado le va la penitencia también a esa persona. Y esa persona que hace daño y no vive conforme a la palabra de Dios, bastante castigo ya tiene en su vida. Hermanos, cristiano no es quien dice que es cristiano. Cristiano es aquel que vive como un cristiano. Ese es el que es cristiano. No el que dice que es cristiano, sino el que vive como un cristiano. Porque cristiano es aquel que permanece y sigue a Cristo y vive de acuerdo a su palabra. Ese es el que es cristiano. Pero no es cristiano aquel que dice que es cristiano e incumple la palabra de Dios. Porque ¿qué es pecado? Pecado es incumplir la ley de Dios y quebrantar la palabra de Dios. Cuando Dios dice esto no se hace, eso no se hace. Y aquel que hace lo que Dios prohíbe hacer, le es pecado. Aunque la persona piense que no es así. Pero es pecado todo aquello que Dios dice que es pecado. Entonces dice el Señor, no hagáis como este pueblo. No endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezcáis porque estéis pasando por un tiempo difícil. Y porque pensáis que yo no estoy con vosotros. O porque no estáis viendo mi mano en ese momento. Yo estoy con vosotros. Pero también en el tiempo que me estoy demorando en daros aquello que estáis necesitando o que me estáis pidiendo, también os estoy probando. ¿Me explico? El tiempo que me estoy demorando en daros aquello que vosotros estáis esperando, también yo os estoy probando qué actitud y qué reacción estáis teniendo conmigo. Porque a veces pensamos que Dios tiene que ser como el microondas. Rápidamente lo pido y rápidamente me lo da. No. A veces Dios contesta pronto, pero a veces Dios se demora en contestar. Cuando murió Lázaro, ¿qué vimos el miércoles pasado? ¿Fue Cristo rápido? No. Se demoró 2 días. No fue rápido. ¿Por qué se demoró? Él tenía sus razones. Él quería ver a un pueblo. Él quería ver que el pueblo viera el poder y la gloria de Dios. Él quería que sus propios amigos conocieran el poder y la gracia de Dios. Sus propios amigos que le amaban y estaban con él y no llegaron a conocer el poder y la grandeza y el amor de Dios. Dios siempre tiene un propósito. Cuando a nosotros nos parece que Dios se demora, pero Dios nunca se demora. Dios siempre llega a tiempo. Entonces, hermanos, que no nos endurezcamos por nada,
ni por las ofensas que nos pueden hacer, ni por los tramos del camino por los cuales podamos pasar y no veamos esa mano de Dios como nosotros la queremos ver. A veces Dios responde, y no como nosotros queremos que responda, sino como Él tiene que responder. Él no nos va a dar lo que le pedimos, Él nos va a dar lo que necesitamos y lo que es mejor para nuestra vida. Y cuando pasa el tiempo, vemos que esto es así. Así que el Señor nos aconseja, el Espíritu Santo nos aconseja: si estáis oyendo la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Con un corazón duro, hermanos, no se puede hacer nada. Con un corazón duro no se puede trabajar. Dios no puede trabajar con un corazón duro, porque ese corazón duro es un corazón no solamente duro, sino que cierra su corazón y no admite ninguna palabra. No admite, no quiere saber nada. Se mete en su razonamiento, se mete en su dolor, se mete en lo que realmente piensa que es y que esa persona tiene razón y no quiere oír a nadie, no quiere saber nada, no. Y en su ignorancia piensa, no, Dios me entiende. No, perdona. Cuando tú estás incumpliendo la palabra de Dios, Dios no te está entendiendo. Está viendo que tú no estás cumpliendo con la palabra de Dios. Y lo que tú le estás pidiendo a Dios es venganza. Venganza que Dios a ti no te va a dar para satisfacer tu carne. Cumple la palabra de Dios y perdona. Y deja que eso lo lleve Él a juicio. Y como un buen juez justo que es, el Señor hará justicia en el tiempo señalado por Dios. Pero vosotros no endurezcáis vuestros corazones. Porque, hermanos, en nuestra vida cristiana, creo que todos nosotros hemos visto la mano de Dios. Todos nosotros. De una manera o de otra. Pero todos hemos visto la mano de Dios. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Y porque en un momento determinado Dios no me dé lo que yo le estoy pidiendo, no puedo borrar todas las bendiciones que yo he recibido del pasado. Yo no puedo borrar esas bendiciones. Yo tengo que decir, Señor, no estoy entendiendo el por qué yo no estoy recibiendo lo que te estoy pidiendo. Pero te doy gracias porque he visto tu mano a lo largo de mi vida muchas veces, Señor. Y sé que si espero en ti no voy a ser avergonzada. También obtendré la respuesta que yo necesito para la situación que yo estoy viviendo. Así que, hermanos, depende de ti que tu corazón se endurezca o que no. Yo sé que hay cosas muy duras en la vida. Yo sé que hay gente que hemos estado amando y nos han devuelto mal por bien. Incluso matrimonios. Yo sé que hay mujeres muy heridas, porque han sido abandonadas, porque han sido maltratadas, porque no han sido valoradas, porque no han sido respetadas y han guardado eso en su corazón. Pero hermano, hermana, no guardéis en el corazón. Y cuando digo mujeres también digo hombres, porque también hay hombres abandonados por esposas, también hay hombres abandonados. Yo hablo al ser humano, tanto a hombre como para mujer. No te preocupes. Si tu esposo te ha dejado, tienes un esposo espiritual que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Y Él va a guiar tu vida y Él va a suplir tu necesidad. Con amor eterno te va a amar y te amará siempre ese esposo fiel que es Cristo. Y nunca te va a dejar. Así que no te preocupes. Si no tienes el sueldo de ese esposo que tú tenías, si no tienes la protección de ese esposo que tú tenías, el Señor se va a valer de un trabajo para que tú puedas ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y va a bendecirte y va a bendecir a tus hijos. Y tú no te preocupes, porque Cristo nunca te va a fallar. El hombre te fallará, pero Cristo no. Confía en Él y nunca le abandones. Vamos a ir a Proverbios 28. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que está siempre vigilando para no caer en el mal, que no se relaja porque sabe las consecuencias si resbala. Entonces es el hombre que teme
a Dios. No es que le tenga temor a Dios, sino que sabe las consecuencias del pecado, sabe las consecuencias de lo que es desobedecer a Dios, sabe las consecuencias de lo que es quebrantar la palabra de Dios. Y como sabe las consecuencias, el salmista dice, aquí en Proverbios está diciendo, siempre está vigilando. El que piense estar seguro, tenga cuidado, no caiga. Siempre tenemos que estar vigilando y no fiarnos de nuestra carne. Siempre estar orando, intercediendo y saber que si quebrantamos la palabra del Señor, realmente no nos va a ir bien en la vida y eso tendrá unas consecuencias. Y esas consecuencias a veces son graves y muchas veces irreparables. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de no caer. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, que siempre está vigilando, que siempre sabe que Dios le ve. Y que tiene cuidado de cómo andar, de cómo hablar, de cómo vivir, de cómo hacer en su vida. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mas el que echa sus espaldas, dice el Señor en el Salmo 50, el que dice que al malo, habla Dios al malo, dice, pero tú qué tienes que decir de mis palabras. Si tú ibas con los ladrones, si tú ibas con los que estaban haciendo mal. Si tú nunca has querido que yo te enseñara y echabas a tus espaldas mi palabra, ¿tú qué tienes que decir? Nunca podemos echar a las espaldas la palabra del Señor. La palabra del Señor hay que tomarla en cuenta, siempre. Siempre hay que tomarla en cuenta para vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Y siempre estar vigilante, nunca te fíes. No te fíes de nada, siempre cubre con oración tu casa, tu economía, tus hijos, tu alma, tu vida, siempre. Cubre con oración. Vamos a ir una hojita más para adelante, Proverbios 29, 1. Dice, el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dice, el hombre que es reprendido y se endurece, dice que caerá y no habrá para él medicina. Tenemos ejemplos en la Biblia. Los hijos de Elí fueron reprendidos y no hicieron caso. Hicieron lo malo como sacerdotes en la casa de Dios y fueron avisados, pero ellos no aceptaron la corrección que les estaban dando y siguieron pecando y pecando y pecando y pecando y profanando la casa de Dios. Esos dos hijos murieron, los hijos de Elí murieron porque no quisieron tomar la enseñanza de Dios y la advertencia de Dios y no se arrepintieron, sino que fueron reincidentes y continuaron pecando y pecando y pecando y pecando. No se puede pecar. El Señor no solamente es que nos ha dejado su palabra, sino que desde el tiempo antiguo hasta los días de hoy, hasta que el Señor nos reúna con Él, siempre habrá una voz que predique la palabra de Dios. Siempre, a lo largo de la historia, siempre Dios ha tenido a sus profetas para hablar a su pueblo, para advertir a su pueblo, para enseñar a su pueblo. Así que el pueblo no podía decir que era ignorante, porque la palabra no solamente estaba escrita, sino que también era hablada, era explicada, era enseñada al pueblo. Siempre el Señor va a tener voceros a lo largo de la vida que prediquen la palabra de Dios, para que nadie diga, es que yo no sabía, es que yo no conocía. Pero desde el principio el Señor ha tenido estas personas y, ¿sabes? Muchos mataban a los profetas y decían, no nos hables palabra de Jehová, dinos palabras halagüeñas y no nos hables de Él. No queremos saber nada de la palabra de Dios. A muchos mataban, apedreaban y no querían saber nada de la palabra de Dios. Endurecían sus corazones y querían vivir como ellos querían vivir. Uno no puede vivir como quiera vivir. Si uno dice que es cristiano, tiene que vivir conforme a la palabra de Dios y conforme Él ha establecido. Y esta palabra es para todos nosotros. Para todos nosotros. Es una guía. Es una guía por lo cual el hombre se guía. Al principio, el hombre no tenía pecado. Aunque cometía pecado, no tenía pecado. ¿Por qué? Porque no había una ley.
¿Cuándo es cuando el hombre reconoce su pecado? Cuando Dios da la ley a Moisés. Y esa ley es dada al pueblo. Y le dice Dios, ahora da esta ley a mi pueblo, para que por esta ley mi pueblo ande y viva. Porque esto es lo que a mí me agrada. Eso es un orden de vida. Un orden de vida, orden que todos tenemos que seguir, porque en cuanto quebrantamos esta palabra, hermanos, en cuanto no damos cumplimiento a la ley de Dios, a la palabra de Dios, vivimos vidas desordenadas. Y al vivir esas vidas desordenadas, muchos de los problemas en los cuales nos encontramos y vivimos es producto del desorden que tenemos de vida. No es ningún castigo de Dios, ni es que nadie te quiera hacer daño, ni es que... No, es que nuestro propio desorden nos causa quebrantamiento y dolores de cabeza. Pero cuando nosotros nos decidimos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es una vida ordenada. ¿Qué hizo Dios al principio en Génesis? ¿Qué dice la palabra en Génesis? Dice, al principio, la tierra como estaba, desordenada y vacía. Estaba todo confuso. ¿Qué es lo que hizo Dios? Primeramente, ordenar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando venimos a Cristo, ordenar nuestras vidas. Y en el orden que nosotros vivimos, realmente eso va a hacer luz en nuestro camino también. Porque vamos a ser personas que vivimos con un orden de vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a vivir mejor y no nos vamos a complicar la vida tanto. Porque muchas veces las cosas que nos pasan es porque nosotros nos complicamos la vida solitos. Solitos. Los pastores hoy en día tienen que proteger la iglesia y tienen que predicar la palabra y tienen que cuidar la ley de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que los pastores tendrán que dar cuenta a Dios de cómo hayan pastoreado la iglesia? Dice que los pastores darán cuenta a Dios de las almas que hayan pastoreado. Si han pastoreado bien, realmente tendrán su recompensa. Pero si han pastoreado mal y han sido piedra de tropiezo para las almas, más que beneficio y educación, tendrán que rendirle cuenta a Dios. Así que los pastores tienen que vivir con temor de Dios también en sus corazones. Todos, desde el pastor hasta la última persona que viene a la iglesia, tenemos que dar cumplimiento a la palabra de Dios, siempre. Y cuando Dios nos reprende es porque nos ama. Y tenemos que coger esa disciplina. Dice, reprende al sabio y será más sabio. Reprende al sabio y será más sabio. Ahora, si reprendes al escarnecedor, te vas a acarrear un enemigo. Porque también hay escarnecedores, que si tú les dices algo te muerden y se convierten en tus enemigos. Pero dice, reprende al sabio. El sabio es la persona humilde que aprende con humildad la palabra de Dios. Dice, reprende al sabio y será más sabio. Vamos a ir a Romanos. Romanos 2, 5 y 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido. Dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que no te preocupes de las injusticias que a ti te han hecho. No te preocupes de los daños que a ti te han hecho. No te preocupes, ya Él se va a ocupar de esto. Todos tendremos que pasar delante del Señor y cada uno pagará por aquello que haya hecho. Dice, pero por tu corazón no arrepentido. ¿Sabes? Uno puede fallar, uno puede hacer algo mal. Quien no se equivoque, quien no hace algo mal. Pero rápidamente uno se da cuenta y pide perdón. Señor, perdóname. He hablado incorrectamente a esta persona, me he airado. Señor, incluso he mentido, Señor. Perdóname, Señor. Porque rápidamente el Espíritu Santo, que es el que está morando dentro de nosotros, Él nos avisa, Él es como un semáforo. Él te avisa, ¿lo hiciste bien? ¿No has hablado bien? ¿No te has comportado bien?
esto no es correcto. Y como uno quiere agradar a Dios y no quiere ofenderle, y quiere vivir en santidad, rápidamente el cristiano verdadero se da cuenta y pide perdón. Señor, perdóname, no lo quise hacer, perdóname. Tú sabes lo que le agrada a Dios cuando sus hijos, que se equivocan y ofenden, piden perdón. Sencillamente porque quieren agradarle a Él y porque no quieren vivir una vida separada de Él y piden perdón. A Dios le agrada los corazones arrepentidos. Lo que a Dios no le agrada son los corazones no arrepentidos, que pasan días, semanas, meses, años y la gente sigue dura como un pedrenal, dura, y no quieren vivir conforme a la enseñanza de Dios. Pero si la enseñanza de Dios es buenísima y es buena para nosotros, es una guía buenísima para nosotros, que la Iglesia siempre tenga un corazón blandito de carne, arrepentido, y cuando hagamos algo mal, pedir perdón a Dios. Y rápidamente nuestro Dios nos va a perdonar, nos va a levantar y vamos a continuar andando, pero siempre vigilando y procurando no pecar. Y cuando uno tiene conocimiento de la palabra, aplicarlo. Porque el Espíritu Santo no te va a recordar lo que tú no sabes. El Espíritu Santo te recuerda lo que tú has leído y lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. El Espíritu Santo trabaja con la palabra. Dice que Él nos revelaría todas las cosas y nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Pero el Espíritu Santo va a trabajar con la palabra, que está escrita, y con esa palabra Dios te lo va a recordar. Hijo, hija, mira, no hiciste esto o aquello o lo demás allá. Es nuestro ayudador, nuestro ayudador. Vamos a ir a Ezequiel 36, versículo 26. ¿Cuántas familias conocemos que ha habido enemistad entre ellos? La familia de mi padre, los hermanos se enemistaron. Y eran bastantes hermanos. Y qué pena da que por no haber perdonado las cosas que entre familia pueden surgir, injustas, que creo que en todas las familias hay cosas injustas, en todas las familias, ¿no? Por no perdonarse, no llegaron a convivir. Y aún algunos murieron y no fueron tampoco al entierro, por la dureza del corazón. Y avisándolos, yo he avisado a tíos míos que se habían muerto, hermanos suyos, y no ir al entierro, por la dureza de corazón. Eso es terrible, hermanos. Pero se da que por la falta de perdón hay familias que se han enemistado, se han robado la oportunidad de vivir felices, de perdonar, de vivir en comunión, de vivir como familias o con amigos o con... Se han robado por la dureza de corazón y no perdonar. Eso es un error. Eso es un gran error. Pero fíjate lo que nos dice aquí el Señor. El versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Dice que Él nos dará un corazón nuevo. Va a quitar la dureza, ese corazón de piedra, y nos va a dar un corazón de carne. Eso es lo que quería el Señor con el pueblo de Israel. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Él nunca va a cambiar tu corazón si tú no quieres que te lo cambie. Nunca te va a dar un espíritu nuevo si tú no quieres que Él te lo dé. Él quiere ayudarte. Él quiere sacarte del error. Él quiere levantarte. Él quiere que tú vivas una vida abundante, pero depende de ti. Si tú no quieres quitar de ti este corazón duro, no podrá ponerte el corazón nuevo que el Señor quiere. Él quiere quitarte ese corazón de piedra que no puedes hacer nada con él, que no puede el Señor trabajar contigo. Es que no puede, porque no permites que Él te hable, que Él te corrija, que Él te enseñe. Ni Él, ni un hermano, ni tu padre, ni tu madre, ni un profeta, nadie. Tú no permites que nadie te enseñe. De ti depende que Dios cambie tu corazón
o que sigas con ese corazón duro. Pero si sigues con ese corazón duro, tendrás que pasar el juicio de Dios en el tiempo postrero. Y tampoco te va a vivir bien en esta vida, porque una persona que no perdona es una persona amargada. Es una persona que no puede dar amor. Ni lo recibe, ni lo da. Los corazones duros ni reciben el amor, ni dan tampoco el amor. Pero Dios quiere cambiar este corazón. Dios quería cambiar también ese corazón al pueblo de Israel. Dios quiere cambiar nuestro corazón, pero dependerá de nosotros. Ahora, si nosotros le decimos, Señor, yo no quiero ya estar así. Yo no quiero vivir así. Si el pueblo de Israel hubiera dicho, mira, Señor, hasta aquí hemos llegado. Si cuando vieron el primer milagro de Dios hubieran dicho, mira, Señor, se acabó. Ni vamos a volver a contender contigo, ni vamos a tener incredulidad, ni vamos a volver a murmurar. Señor, vamos a creer en ti, vamos a caminar contigo y vamos a confiar en ti. Señor, obres como obres y hagas lo que hagas. Vamos a creer en ti. Otra cosa le hubiera sido al pueblo de Israel. Y todos, tanto la primera generación como la segunda, todos hubieran entrado en la tierra prometida. Pero no se arrepintieron. Así que, hermano, siempre procura que Dios cambie este corazón tuyo. Si por cualquier circunstancia alguien lo ha dañado, y lo ha dañado tanto, que tú sabes que lo tienes ahí, porque tú lo sabes. Porque sabes, solamente falta recordar a la persona. Recuerda a la persona o personas que te han hecho daño. Y tú sabrás si has perdonado o no. Eso se sabe. Que el Espíritu Santo te traiga memoria. Y perdona. Perdona. Te vas a quitar una carga muy grande de tus espaldas. Vas a vivir mejor. A Dios le va a agradar. Y tú no te preocupes, que Dios te hará justicia en su momento. Porque Dios no es deudor de nadie. Absolutamente de nadie. Así que Dios cambiará tu corazón y te dará un espíritu nuevo siempre que tú le dejes obrar en tu vida. Que tú le dejes obrar. En Apocalipsis 3:20, que dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero él llama. Nunca va a quebrantar tu voluntad el Señor. Nunca. Si tú no quieres, nunca entrará en tu vida. Si tú no quieres, nunca cambiará tu corazón. Si tú no quieres, nunca te enseñará el Señor. Depende de ti. Depende de ti. Hay un pastor que dice que el que no quiere cambiar, ni Dios lo cambia. Porque Dios va a respetar siempre tu voluntad. Siempre tu voluntad. Dios es un caballero. Y siempre con respeto te va a llamar. Y con respeto te va a enseñar. Siempre y cuando tú te dejes enseñar por Dios y te dejes pastorear por el Señor. Así que, hermanos, como dice el Espíritu Santo en Hebreos, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Lo que te estoy diciendo en Hebreos es en Hebreos 3, 7 y 8. Que Dios os bendiga, queridos hermanos.